Hemos terminado los temas sobre el Sermón de la Montaña y vamos a abrir otra serie de temas de reflexión personal. Voy a tocar algunas de las parábolas que Cristo dijo. ¿Por qué lo hago? Hay dos razones especiales. Una de ellas es que hay muchos en el canal que están pidiendo y reclamándonos que tengamos una serie sobre las parábolas, de modo que satisfacemos esta petición. En segundo lugar, porque las parábolas tienen que ver con Cristo. Y siempre hay lecciones importantes para la vida cristiana en Cristo. Porque la vida cristiana no es nunca un asunto de religión, sino un asunto de comunión con el Señor. Hay muchas parábolas, no podemos tocarlas todas, hay algunas más complicadas, otras más sencillas. Vamos a seleccionar algunas parábolas para esta serie. Y la primera de ellas, por supuesto no las vamos a tomar por orden, es la parábola que se conoce como el buen samaritano. Hacemos la lectura de la parábola en el Evangelio según Lucas, capítulo 10 y versículos 25 al 37. Dice así: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Un par de cosas a modo de introducción. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato tomado de circunstancias propias de la vida en general, que el oyente conoce, y que por medio de ese relato se quiere expresar una lección espiritual. Por tanto, aquí hay un relato, una historia de un suceso en un lugar que tiene una aplicación. Y la aplicación es definir quién es el prójimo y cómo debe ser tratado. No hay duda que la parábola no es una lección continuada en sí misma, sino una ilustración. Hay algunos que buscan minuciosamente todos los detalles de una parábola para encontrarles una aplicación espiritual. De modo que cuando se llega
a esos extremos, se transgreden las leyes de la hermenéutica en la interpretación de las parábolas. Si vosotros queréis leer un alegorismo absoluto de esta parábola, buscad en la interpretación que de ella hizo Agustín de Hipona y encontraréis cosas tan tremendas como que el mesonero era Pablo. Fíjate. Y los 2 denarios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, puedes decir lo que tú quieras, pero es eso lo que Cristo quería decir. No, por supuesto. De manera que la primera cuestión que tenemos que formularnos al estudiar una parábola es esta. ¿Qué dijo? ¿Quién la dijo? ¿Y por qué la dijo? Y cuando vamos ahí nos encontramos con la ocasión de la parábola, que está perfectamente delimitado en el versículo 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo. ¿Dijo a quién? A Jesús. ¿Y con qué intención lo dijo? Le formula una pregunta para probarle. Hay algunos que dicen que este hombre le hizo esta pregunta para tentarlo a ver si podía engancharlo en alguna cosa. Pudiera ser, pero yo creo que no. No hay que extremar tanto las cosas, especialmente en relación con los fariseos, los escribas, en fin, los especialistas religiosos de entonces. Simplemente quería oír lo que Cristo respondería a esta pregunta y contrastarlo con lo que habitualmente ellos, teológicamente, respondían. La pregunta que le formula es una pregunta muy interesante, era habitual entre los judíos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna significa alcanzar un derecho que fuese como recompensa, tuviese como recompensa la vida eterna. Ningún fariseo, ningún escriba, ningún religioso de los tiempos de Cristo podían aceptar la justificación por la fe. Ellos entraban en una dinámica de justificación personal por obras, de manera que exhibiesen las obras que ellos hacían delante de Dios y en base a esa perfección de vida Dios los justificase o los declarase justos. ¿Recuerdas aquella historia del publicano y del fariseo en el templo? El fariseo, dice el texto bíblico, que oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Y menciona una serie de pecados. Y añade: y ni aún siquiera como este publicano. Es decir, yo tengo méritos suficientes para que tú me recompenses. Y la recompensa suprema era la vida eterna. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? No para recibirla, sino para tener derecho a ella. Y de pronto Cristo le responde. La respuesta de Cristo para mí es impactante, como todas las respuestas del Señor. ¿Con quién está hablando? Con un erudito, con un maestro de la ley, con un conocedor de la palabra. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú me preguntas qué tienes que hacer para heredar, para alcanzar por méritos propios la vida eterna. Y yo te digo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cristo lo remite a la ley, pero lo remite mediante 2 preguntas. El Señor conoce las demandas de la ley y conoce las limitaciones del hombre. Le manda a la ley e inmediatamente la respuesta del intérprete es una respuesta correcta. Versículo 27. Aquel respondió diciendo: Maestro, en la ley yo leo esto.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Notad que este hombre da una medida de la demanda del texto bíblico. No es amar a Dios de alguna forma, es amar a Dios con todo el corazón. Y si tú amas a Dios con todo el corazón, lo estás amando personalmente de forma prioritaria y absoluta. En segundo lugar, con toda tu alma, es decir, con la intimidad personal tuya, como algo que tú deseas. Y tercero, con todas tus fuerzas, porque un corazón dispuesto a amar a Dios y a obedecerle, conduce necesariamente a un espíritu, una parte espiritual dispuesta a actuar en esa dirección. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, aquel que lo ama en la intimidad, consecuentemente también le entrega todas sus fuerzas que lo pueden demostrar, con toda tu mente, con toda tu forma de ser, íntegramente. Y añade el segundo mandamiento: y al prójimo como a ti mismo. Es decir, de la misma manera que yo amo a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar a mi prójimo como si ese prójimo fuera yo. Aquí está el problema, o los dos problemas. ¿Puedes amar a Dios sobre todas las cosas? Permanentemente, en toda circunstancia, en todo el tiempo, en toda tu vida, entregándole lo que tú eres y colocándolo a Él como el Señor, digamos así, despreciándote a ti mismo. ¿Puedes hacerlo? No puedes. Por tanto, has quebrantado el primer gran mandamiento de la ley, que resume el contenido de la misma. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? Aquel escriba sintió el impacto, porque Cristo le dijo literalmente: tu respuesta es correcta. Por tanto, lo único que tú necesitas es ponerla en práctica. Mira lo que le dice el Señor: ha respondido bien, es correcto. Ahora practica la respuesta, ponla en práctica. Y claro, cuando Cristo enfrenta al escriba de esta manera, con su reflexión y con la palabra, se siente inmediatamente apelado y él quiere justificar que el segundo mandamiento no lo cumple. Y no lo cumple porque ¿quién es el prójimo al que debe amar? Los judíos estaban enseñando una ley distorsionada. Enseñaban que tienes que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. No está en ninguna parte de la Biblia tal cosa. Por tanto, estos hacían una selección para determinar a qué personas tenían que amar y a qué personas no debían amar. El escriba comprende inmediatamente la respuesta de Jesús y posiblemente guarda silencio, pero inmediatamente dice: ¿cómo puedo justificar el cumplimiento del segundo mandamiento? Y le pregunta a Cristo: dime, ¿quién es mi prójimo? Bueno, él debía saber que prójimo es el que está a tu lado. No solamente el que vive en tu casa, sino un entorno más amplio. Pero él le dice al Señor: ¿quién es? Defíneme ese prójimo al que yo tengo que amar como a mí mismo. Y Cristo le cuenta la parábola. Le pone delante de él este relato y le enseña varias cosas a través de esta historia. Primera cosa, hay un hombre que está en peligro, versículo 30. Un hombre descendía
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaban, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Cuando leemos en el texto bíblico descendió, siempre se produce desde Jerusalén a cualquier lugar, esté en el norte o esté en el sur, sea una cuesta empinada, porque este lugar que se describe aquí era un lugar del que Jerónimo, uno de los grandes traductores de la Biblia y conocedores tremendos, porque vivió muchos años ahí, conocedores del entorno geográfico, le llamaba a este camino el Ascensus ad Homine, es decir, el lugar de la subida roja, porque en esta pendiente, en este lugar desierto que subía en pendiente inclinada, cientos de vidas habían sido cegadas por ladrones y salteadores que salían a la soledad de ese camino para robar a los transeúntes. Pero el texto dice descendía. ¿Por qué? Porque para un judío Jerusalén es lo más alto, porque es la habitación que Dios, o el lugar que Dios había elegido para habitar en medio de su pueblo. Y este hombre es golpeado y maltratado por estos ladrones, y cuando lo maltratan de esta manera, lo dejan prácticamente como muerto. Notad que le despojan a este hombre, le despojan de varias cosas. En primer lugar, le despojan prácticamente de su vida. No puede ya este hombre valerse por sí mismo. Le robaron, dice el texto, cayó en sus manos de ladrones, le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Probablemente ellos pensaban que estaba muerto. Era un hombre que había sido maltratado, golpeado, estaba solo y estaba tirado en el suelo con aspecto de muerto. Le despojaron de sus riquezas y le despojaron de sus fuerzas físicas, dejándole como muerto al borde del camino. Ahí está el hombre. Y de pronto Cristo en la historia progresa a un paso más. Aconteció, es decir, en esa situación de un hombre tirado al borde del camino, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. De nuevo, descendió significa que él había estado en el santuario, probablemente había cumplido con la misión que le había sido encomendado y regresaba al lugar donde habitualmente vivía hasta que tuviese nuevamente que ir al templo para un servicio religioso. Lo que le presenta Cristo aquí son dos ayudas inútiles, y la primera de ellas es la de un sacerdote. No tengo duda ninguna que aquel sacerdote había estado en el templo ministrando y cantando loores y alabanzas al Dios que ama, y probablemente, tal vez, incluso hubiese dedicado el pensamiento y la reflexión hacia la misericordia de Dios, olvidando lo que dice Oseas en el capítulo 6 y en el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, todos los sacrificios, todo el culto sin amor se vuelve estéril. Y todo servicio de alabanza, holocausto, no sirve sin amor. Este sacerdote sabía todo esto, porque una de las misiones del sacerdote era enseñar la ley. Viene otro, y es el levita. ¿Qué había hecho el levita? Bueno, servicio levítico en el templo, ayudar a los sacerdotes, y tal vez, pertenecía al grupo de levitas cantores, de modo que estuvo haciendo ¿qué? Cantando salmos. Y estuvo diciendo, porque tu misericordia es para siempre, y repitiéndolo una y otra vez en los salmos más habituales en el ministerio del templo.
El sacerdote sabía que lo principal delante de Dios no eran los sacrificios, sino el amor. El levita sabía que la alabanza sin amor es algo absolutamente estéril. Los dos tenían la obligación de ayudar al desvalido, pero no la practicaban. El texto griego es muy interesante, voy a traducirlo literalmente. Hablando de los dos, sacerdote y levita, cuando llegó junto al herido, se pasó al otro lado del camino y se fue a prisa. Aparentemente aquel hombre no se movía, probablemente estaba ensangrentado, era un hombre muerto. Tocar a un muerto contaminaba a la persona. Y el sacerdote y el levita tenían que hacer una serie de rituales y de lavamientos y de sacrificios en ese sentido para limpiarse porque habían tocado un cadáver. No debía el sacerdote tocar un cadáver más que por el de su familia, etcétera, etcétera. Por tanto, está muerto, vámonos, dejadlo ahí, ya alguien vendrá y cumplirá la misión de enterrarlo. Ninguno de ellos desconocía la obligación de socorrer al que está en una necesidad. Es más, en la ley se enseñaba de que cuando un animal caía en un hoyo, cualquier persona, no importa quién fuese, tenía que ayudar a sacar a ese animal de ese lugar. No era un animal, era un ser humano que necesitaba una atención especial y un afecto especial. Por tanto, no hay disculpas en atender a la vida de aquel hombre. La situación es desesperada. Versículo 30. El hombre estaba desnudo, estaba herido, aparentemente estaba muerto. Ahora, ¿qué tenía aquel hombre que ofrecer? Nada, porque hasta sus ropas le habían sido quitadas y no tenía fuerza ninguna para salir de allí. Yo diría, perdonadme utilizar esta palabra muy coloquial, era una piltrafa tirada en el camino. ¿Sabe lo que era? Un condenado a morir irreversiblemente. ¿Por qué? Porque en su situación no podía valerse a sí mismo. Y de pronto, frente a dos egoístas que hablan de amor y no practican el amor, frente a dos personas que alaban a Dios pero no aman al prójimo, en el cumplimiento de la ley aparece un Salvador amante. Versículo 33. Pero cada vez que encuentres en la Biblia esta palabra pero, préstale mucha atención porque es un contraste. Hay dos que lo desprecian, hay dos que lo abandonan, hay dos que marchan por el camino a prisa, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verle en esa situación fue movido a misericordia. Detrás del samaritano está una maravilla de la gracia. Nota que no pasó de largo, vino a su lado, se acercó a él, lo vio en su estado y se dio cuenta de que estaba muy mal herido, pero estaba vivo todavía, de manera que fue movido a misericordia. Observa esto, por favor. La situación de miseria de aquel hombre impactó el corazón del samaritano y por la miseria de aquella persona, el samaritano comenzó a reaccionar. Era el hombre que menos razón tenía para socorrer al herido. El herido debía ser judío y el samaritano era una persona despreciada por los judíos. Nadie quería saber nada de los samaritanos. Los samaritanos estaban como apestados del resto de la nación, no tenían ningún tipo de derecho. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús: no sé cómo hablas conmigo, porque los judíos no se llevan, no se relacionan con los samaritanos. Pero vino
¿Solo? No. Dice el texto, se acercó. Vino al encuentro en la proximidad. No quedó en la distancia, vino al lado del hombre y cuando se acercó a él, le vendó las heridas. ¡Qué maravilla de amor! Comenzó a curar aquellas heridas, luego lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Bueno, ya está en el mesón. ¿Algo más? Sí. Pagó el hospedaje y prometió venir a recogerlo. Es más, le dijo al dueño del mesón, mira, esto que yo te doy es suficiente para atenderlo. Pero si se produjese algún gasto extra, yo te lo voy a pagar. Cuídalo, porque vendré a recogerlo. Bueno, ahí termina la parábola. ¿Y cuál es la aplicación que yo tengo que darle a esta parábola? Primero, ¿quién es el herido? Un hombre. El hombre está herido. Y esta expresión de hombre no abarca a un judío, a un samaritano, o a un griego, a un romano, abarca al hombre en general. De hecho, este hombre como hombre estaba lejos de la presencia de Dios, estaba lejos del lugar donde Dios se manifestaba, pero era, dice el texto bíblico, simplemente un hombre. La situación en que quedó es una clara ilustración del estado espiritual de toda persona, desposeído de todo. No tenemos como hombres, físicamente hablando, nada de valor espiritual que nos permita presentarnos delante de Dios con la exigencia del amor. Es más, estamos sin esperanza porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando leo Efesios capítulo 2 y versículo 12, encuentro aquel versículo que dice que juntamente con Él, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, sin fuerzas espirituales para reaccionar. Es más, no hay absolutamente nada que podamos dar a Dios, que permita a Dios, mirando lo que nosotros damos, justificar nuestras faltas y perdonar nuestros pecados. Hoy hay algo más ahí, y es que la ayuda exterior era inútil. La Biblia dice claramente que maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar ni en nosotros ni en la potencialidad de los hombres como tales para alcanzar nuestra sanidad espiritual delante de Dios. Los que confían en la religión se sentirán defraudados ante la incapacidad de acercarse por ella a Dios. Ahora hay algo más. El hombre está en una situación desesperada, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Pablo en la carta a los Efesios. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios. Nada podíamos ofrecer. El profeta dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué vendré a su presencia? No hay nada que podamos dar, no hay mérito ninguno. Estamos sin fuerzas para alcanzar ningún tipo de recurso espiritual y salir de nuestra situación. ¿Quieres que te diga finalmente cómo está el hombre delante de Dios? Muerto en delitos y en pecados. No hay solución para el hombre. Pero Dios interviene. Y la admirable intervención de Dios tiene que ver precisamente con el hecho de que Dios, que nos ama, envió a su Hijo al mundo para que tomase sobre sí nuestras miserias y como médico divino restaurase nuestras heridas. Para poder hacer esta obra, Dios no quedó en la distancia. Primero, no pasó de largo, sabía que estábamos ahí. Segundo, vino a nuestro lado. ¿Y cómo lo hizo? Escucha la Biblia. Y aquel verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros, y Dios viene y ve al hombre en una situación deplorable y se acerca por gracia y misericordia para curar las heridas del necesitado. Y nos hace superar la situación, porque nos toma y nos lleva al mesón. Del mismo modo hizo Cristo con nosotros. Y cuando esto se produce, el temor a la muerte, la desesperación propia de nuestra situación espiritual desaparece. Y podemos decir con Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La admirable gracia de Dios debiera hacer surgir en el creyente dos sentimientos. Nota lo que Cristo dijo a este escriba: ve y haz tú lo mismo. Quiere decir que frente a lo que Dios hizo por nosotros, nosotros debiéramos tener en primer lugar el sentimiento del amor a todos los hombres. Amor a los que están perdidos en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para ser el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, tú y yo tenemos que tener el mismo amor en nuestra vida que el amor del Señor. Además de esto, Cristo amó a los hermanos. Hablando de los discípulos, dice que como amó a los suyos, los amó en extremo, los amó hasta el final. Y Dios dice, de la misma manera que fuiste amado, así tienes que amar a tus hermanos. Pero algo más. ¿Qué era aquel hombre para el samaritano? Era un enemigo histórico de él. Y Dios nos amó siendo enemigos suyos en malas obras. Por tanto, la primera gran lección de la parábola para mí es esto: aprende y estate en la disposición de perdonar cualquier ofensa que tú puedas recibir. ¿Lo puedes hacer? Dios nos enseña el amor en el ejemplo de Cristo y demanda de nosotros que tengamos amor de entrega para aquellos que están a nuestro lado y son nuestros hermanos, y para aquellos que están distantes y lejanos y que pueden ser incluso nuestros enemigos. No hay límite al amor. Y el reto de la parábola es precisamente la última palabra de Cristo. Entonces Jesús le dijo, te dice y me dice, ve y haz tú lo mismo. Que esta primera reflexión sobre la primera parábola de esta serie en nuestro programa haya servido para que tú te preguntes ahora delante del Señor, ¿estoy amando a Dios y amando al prójimo? Y ahí en tu situación personal dobles tus rodillas y digas al Señor, Señor, permíteme una experiencia de vida como la que tú haces reflejar en esta parábola que llamamos del buen samaritano. Que Dios añada su bendición sobre nosotros.